Hospital Privado Sadir. En los últimos días recibimos una serie de mensajes, un montón de inquietudes de vecinos y vecinas en relación a este brote de gripe A que hay. ¿Qué pasa que hay gripe? ¿Qué pasa que hay un montón de gente que está internada? ¿Qué pasa que hay un montón de consultas? ¿Qué pasa que tengo gente en la familia? Pregunto, che, ¿cómo está María? No, está con gripe en la cama, qué sé yo. Y lo que me dicen es que hay una situación relacionada con la gripe A. Hoy un mensaje nos sirve como disparador para poder hablar con el director de asistencia primaria, Gabriel Sayago, que dice que las guardias, tanto la general como la de pediatría, están colapsadas porque hay gente que acusa los mismos síntomas. Te dicen que controle 72 horas la fiebre, mientras en esas horas los afectados no bajan de 38 grados. Un integrante de mi familia, nos cuenta esta vecina, está ahora internado por deshidratación. A raíz de esto, es una persona joven, con menos de 30 años, sin antecedentes clínicos. Lo internaron muy descompensada. Estamos esperando la evolución. Sabemos que de a uno van pasando el mismo cuadro. Dice, ya sé que el COVID pasó de moda, pero me gustaría que las autoridades de salud nos digan si se trata de una gripe muy contagiosa, de alguna bacteria que no se ha detectado, de algún virus. Somos muchos los que tenemos algún conocido transitando por estos días este cuadro, y me gustaría personalmente, dice, que informen porque nunca se sabe, no se saben bien, dice, está el familiar en la guardia, no saben bien los diagnósticos, están como en algunas preocupaciones y claro, empieza a aparecer en diversas digamos, en diversas familias esta situación de la gripe. Dijimos, bueno, ok, vamos a hablar con el director de asistencia primaria, Gabriel Sayago, porque hay un brote de gripe y nos dicen que es un brote de gripe A, así que veremos qué nos dice el doctor Sayago. Gabriel Sayago, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, acá estamos transmitiéndote un poco la preocupación esta que tienen los vecinos. Seguramente ustedes están trabajando desde la Secretaría de Salud con el tema, pero claro, nos empiezan a llover los mensajes porque evidentemente estamos frente a un brote. Claro. Está el brote de gripe, un brote de gripe del H3N2, así como el H1N1 empezó en el 2008 y tuvimos el brote de gripe A. Uh-huh. Hoy esas cepas fueron mutando y es H3N2. Y esta mutó la N, mutó la H. Sí, sí, pero hablamos siempre de una gripe vinculada a esta gripe. Una gripe tipo influenza, una gripe, claro, ajá, una gripe que tiene connotaciones que no es un resfrío, porque no es porque tiene fiebre, se asocia más cercana a un cuadro tipo de neumonía que de resfrío. Si el resfrío es una congestión nasal, sin fiebre y demás, esto se le agrega mialgias, malestar general, decaimiento, hasta puede tener dolor abdominal y diarrea, y tiene mucho componente de vías aéreas superiores. Claro. Entonces, por eso es muy importante, a principio de año, 7 de abril, recuerden el Día de la Salud, que vacunamos a 1.500 personas en la peatonal. Sí. Era muy importante la indicación, y era muy importante haberse vacunado en esa época, sobre todo al paciente mayor de 65 años, al paciente entre menor de 2 años, entre 6 meses y 2 años, es muy importante haber vacunado al paciente que tiene comorbilidades entre los 2 años y los 64 años. Comorbilidades significa el hipertenso, el cardiópata, perdón, el oncológico, el asmático, el alérgico, el que tiene rinitis a repetición. ¿Por qué? Porque la gripe esta viene a complicar un poquito más su enfermedad de base. Claro. Y esa complicación por encima de la enfermedad habitual puede exacerbar los síntomas y hacer que termine en internación. Ahora, Sayago, la vacuna le va a disminuir la posibilidad. Claro. Estos síntomas que describías recién, de alguna manera están como muy cerca de los de la COVID, ¿o no? Del COVID, de la COVID. Claro. Bueno, el COVID lo que tiene hoy es un descenso enorme en nosotros a todo paciente que sigue con sintomatología y que está cercano o que está con indicación casi de internación, se lo hisopa y siempre le da negativo. Mirá. Tenemos algún positivo porque han venido de otro país, han estado recientemente de viaje, hemos tenido algunos,
pero están perfectos y están... Claro, es decir, doctor Sayago, que esta situación que ustedes empiezan a detectar con este brote de gripe A, esta H... Sí. Argentina, Sí. Es Argentina. Claro, sí. es todo el país. La semana pasada 850.000 casos. Mirá vos. Claro, digo, pero en principio cuando aparecen los pacientes con esta sintomatología, lo primero que habrán hecho es evaluar si tenían COVID. Sí. Y no. No tienen. Claro, por eso pasamos se testea mucho en negativo y sobre todo el paciente tiene una gran contagiosidad, la gripe, y como todo pico que ya aprendimos, ¿no? Sí. Lo digo como sociedad, que cuanto más rápido es la sintomatología y cuanto más saturen las guardias, más rápido se va a terminar el efecto del motivo de consulta. Claro, o sea que estamos en una situación de pico. Esta semana y la otra hacemos un pico y después baja. Claro. 1 o 2 semanas de evolución de los síntomas, se contagia a toda la familia, a cuidar dentro de la familia al señor mayor, al menor de 2 años, al que tiene complicaciones. El resto anda solo. Paracetamol, a lo sumo algún antibiótico indicado por el médico si hace una complicación de esa gripe, porque la gripe no lleva antibiótico. Y sobre todo no automedicarse, consultar a su médico, llamarlo por teléfono, aunque sea, mandarle un mensajito. ¿Por qué? Porque el apagar o el enmascarar los síntomas hace que después en una guardia encontremos una neumonía solapada o guardada que estuvo 2 semanas con aspirina y analgésico. Claro, cuando decís no automedicarse para solapar los síntomas, no tomemos esos que... No enmascarar, porque si usted baja la fiebre es una defensa, es un aviso que te da el cuerpo. Te dice, pará un poquito que tenés algo. Y el viral, la típica enfermedad viral como la que tenemos ahora, de influenza, es muy sintomática y rápidamente alerta. ¿Por qué? Porque tiene una acción que le produce una alerta al cuerpo que le produce rápidamente fiebre. Son picos de fiebre de 40 o más, y donde al menor de 5 años lo expone y hace que la familia se sienta muy, digamos, enseguida se pone en alerta, saturamos las guardias y demás, porque es verdad, uno nunca quiere ver a su nene y así, y la verdad que la fiebre del virus es mucho más impactante que la gripe, que la neumonía en sí misma. Claro. ¿Sí? Las virales hacen 40 de fiebre, uno lo baja con ibuprofeno o paracetamol y a las 2 o 3 horas te dice, no me alcanza, no llego a las 6 horas, tengo que darle antes. Claro. O van a la guardia y hacen un inyectable, o buscan otro médico, o buscan otra opinión, o buscan algún vecino que le dice otro consejo. Claro. Pero las virales por 48 horas nos tiene atrapados como médicos, como pacientes, como población. Es muy importante entonces esto de que frente a la aparición de la fiebre, consultar al médico, no automedicarse. Estamos frente a un brote de influenza que es muy contagiosa y que... Aprovechar lo que aprendimos en pandemia, que podemos hablar en la virtualidad, mandar un mensajito a su médico de cabecera, a su pediatra, hablar con la enfermera del barrio, con la enfermera del centro de salud. Y me quedo con esto de no solaparlo, porque digo, a veces hay muchos que tienen la tendencia a tomarse cosas tipo Curaplus, esas cosas, que me tomo uno de esto y sigo viaje, y después pasa esto que nos estás contando. Bueno, lo que tienen esas drogas, como usted dijo, tienen asociaciones que no siempre son beneficiosas y no para todos anda bien, porque después le producen taquicardias, le producen efectos adversos que tiene esa misma droga, que agravan el problema que ya tenían, que era la fiebre. Y digamos, la problemática mayor de esta influenza de la que estamos hablando, de esta gripe A, de esta H nueva, digamos, tiene que ver con H3N2, tiene que ver con el desarrollo de la neumonía posterior. No. La gripe lo que hace es producirte un cuadro respiratorio que te puede dar una tos seca, una tos que tiene mucosidad escasa, un poco moco, pero hace todo un clima a que después se agregue un neumococo o algún sobreagregado, es decir, el que produce la neumonía bacteriana. Claro, o sea que el paciente puede correr ese riesgo, digamos. Claro, las virales pueden complicar a aquel fumador que tiene habitualmente tos con una expectoración, esas tos
tiene una tos con expectoración productiva a la mañana y demás. Bueno, una viral como la influenza de esta, sobre todo si no está vacunado, puede alterar el sistema respiratorio y darle falta de aire, fatiga, cansancio, taquicardia y demás, fiebre, y lo hace participar de una guardia. Aquel cardiópata que tiene problemas, que tiene un stent, que toma estos 5 fármacos típicos de la cardiología, hacen que consulta a la guardia. ¿Por qué? Porque la fiebre lo pone taquicárdico, le aumenta al doble la frecuencia cardíaca, claro. Y ya con eso ya es suficiente como para que termine una guardia con falta de aire. Claro, estamos hablando de pacientes de riesgo que tienen, por supuesto, ese riesgo mayor frente a esta situación. Y yo te vuelvo a decir algo para que quizás este brote, para que ustedes búsquenlo en la bibliografía, un brote tan rápido así y tan abrupto no pasaba desde el 1915. Más de 100 años. Fíjense. Hace un siglo que no tenemos un brote de gripe de estas características. Fíjense, miren la bibliografía. Es impresionante, Gabriel. O por lo menos documentado. Este virus tenemos que aprender, así como pueden pasar un par de cosas. Primero, ahora te cuento algunas causas que pueden obligar a explicarte lo que te digo. Primero te digo lo otro, que tenemos que aprender. Si este brote serviría, ¿para qué puede servir? Y para hacernos acordar que en marzo nos tenemos que vacunar para la gripe. ¿Quién? Claro. El de 6 meses a 24 meses, el de mayor de 65 y el que tiene comorbilidades. Dijimos cuando empezamos el 7 de abril que el 28 de marzo llegó la vacuna que viene del hemisferio norte con todas las cepas actualizadas. Dijimos el 7 de abril, que fue el Día de la Salud, arranquemos con la vacunación. Normalmente se vacunaban 5.000 personas para gripe prepandemia. Hoy se vacunaron, llevamos más de 10.000 vacunados. ¿Cuál es el objetivo? Y 16.000 más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos 10.000 personas que tienen mayores de 65 años en San Pedro y el resto son las otras indicaciones que te acabo de decir. Claro. Entonces 16.000 es el final. Por eso fuimos a todos los geriátricos, por eso fuimos a buscar a cada paciente con alguna residencia, con alguna internación domiciliaria. Y ojalá haya servido para disminuir las internaciones, ¿sí? Claro. En este tiempo, de este pico, que no internemos, tengamos poca internación respecto a este brote, va a explicar de que fue exitosa la vacunación en marzo y abril. Bien. ¿Cómo estamos con el tema de la internación en la actualidad? Estamos mejor. Respecto al respiratorio, claro. Estamos mucho mejor que años anteriores. ¿Pero tenemos internados por H3N2? Bueno, los respiratorios sí, obvio. Pero bien. no tenemos todavía el brote de internados, por eso. Es probable que lo tengamos en un futuro cercano. Entienden, Gabriel, que este brote nos va a llevar en las próximas semanas quizás a un pico. Son 15 días, bien. Son 15 días de afección. Bien, o sea que vamos a tener un pico de internación por H3N2. Es muy probable, sí. Bien. O sea que hay que estar preparados. Digo, ¿el Ministerio de Salud lanzó la advertencia por vigilancia epidemiológica ya? La vigilancia está siempre. Okay. Eso el Ministerio de Salud de la Nación mandó la alerta de que estábamos en un brote. Claro. Un brote que, insisto, acabas de decir que hace un siglo que no se producía. Impresionante. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque estuvimos 2 años encerrados. Mirá. Y la cepa se hizo salvaje, por ejemplo. Mirá. Claro, porque la pregunta es ¿qué pasó? Que en un siglo, claro. ¿no? Sí. Y no obedece a San Pedro esto, ¿no? No, digamos, porque viste que después a lo mejor esto es a nivel argentino. Es a nivel país, estamos en un brote a nivel país. Vimos también que veníamos teniendo noticias de países limítrofes y países de Latinoamérica en los últimos meses, digamos, o sea que nos viene bajando, digamos. Exactamente. Ahora, ¿vos crees que es una influencia importante esta de que haber estado encerrado durante... Sí. Mirá vos. Sí. Y obedece... Para mí, en gran medida, eso. Así que la advertencia es que se cuiden, que no se automediquen, que frente a la fiebre consulten al médico y bueno, y a esperar que pase, ¿no? Porque digamos, después de todo es una gripe. Exactamente. Bien. Exactamente.
Tremendo. Gabriel, te agradezco muchísimo que nos hayas informado con tanto detalle esta mañana, como siempre. Vamos a estar atentos a lo que ocurra. Habíamos recibido muchas consultas sobre el tema. Imagino que deben tener el área de emergencia. Las guardias saturadas. Claro, eso. Deben tener las guardias saturadas, eso. Sí, Me sí. imagino. Cada consultorio está saturado. Claro, claro, qué complicado, ¿no? Porque encima con la situación. Pero hay que tener paciencia también. Paciencia, paciencia. Claro. Gabriel, y que sepa, que nos deje la moraleja de que hay que vacunarse a principio de año. de que hay que vacunarse a principio de año, tal cual. Tal cual. Gabriel, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau.